Muy buenas noches, mis compañeros y yo les damos una vez más la bienvenida a este programa. Vamos a iniciar con un tema que nos llega muy de cerca a nosotros, también debería de llegarles muy de cerca a ustedes. Es un tema que despierta por lo menos dos actitudes, dos emociones. La de el enojo, la irritación por un lado, y la de una pena, no tanto por el gremio de periodistas, sino por el país mismo. Y me refiero a la censura. A la censura de la que han sido víctimas recientes dos integrantes de esta mesa. Otros lo hemos sido antes y a lo mejor lo vamos a seguir siendo después. Pero el tema es ese de la vida pública, los medios y la censura. En México, por lo menos desde que hubo el encuentro con Europa, ha habido la censura. En la época colonial, pues era la Santa Inquisición la encargada de censurar. Viene la República, el siglo XIX y la censura sigue, aunque ya no es tan legítima o de plano es ilegítima. En el siglo XX y en el siglo XXI la censura es ilegítima y sin embargo se practica todo el tiempo. Entonces aquí nosotros, en este caso los no censurados, ponemos sobre la mesa el evento que, si usted no lo sabe, si no se ha enterado, pues ya es un poco tarde, debía de saberlo, que Leonardo Curcio y María Amparo Casar dejaron de aparecer en la radio. Leonardo después de casi 18 años, y en algo que él no lo dice, pero creo que a nosotros nos estamos obligados mucho, le debe de enorgullecer que cuando se le pide a él como responsable de un programa que quite a dos colaboradores, a Ricardo Rafael y a María Amparo Casar, dice, no, a mí en otra ocasión me pasó algo similar y el conductor fue el que me dijo que mejor me fuera. Y él se quedó y ahora es candidato independiente a la presidencia de la República. Aquí está el tema. Vamos sobre él. Dos de nuestros colaboradores, colegas de esta mesa, fueron afectados y Ricardo Rafael, colega también del Canal 11. Él también, como parte de la tertulia política del programa de Enfoque, pues son damnificados, digamos, de la censura. Y con la cuestión de la censura, a veces a mí me cuesta mucho trabajo entender. Desde luego, está por un lado la condena moral, la condena a la libertad de expresión, que es fundamento de la democracia. Si no hay ese contrapeso, por lo menos mediático, porque en México realmente hemos avanzado muy poco en la cuestión de la impunidad, etcétera, pero incluso cosas que no sean propiamente corrupción o que no lleven digamos, a una consecuencia legal, pero son criticables los actos del gobierno, de los partidos políticos, de los actores políticos, decisiones que toman que pueden ser muy desafortunadas. Bueno, pues se debaten, se critican, se denuncian, se dice qué es lo que está mal, por qué lo están haciendo. En fin, es una limitación a la libertad de expresión. Pero cuando uno le busca la racionalidad, ¿cuál es la ganancia? Yo no la encuentro en este caso. A lo mejor en algunos casos puedes decir, bueno, pues sí, digo, el costo es alto, pero el beneficio va a ser tal vez mayor, el saldo va a ser positivo. Aquí no le veo yo la racionalidad, más allá, digamos, del enojo, del berrinche, parece un arrebato de pronto decir, me están criticando esta parte, me están criticando esto otro, esta propuesta, y de pronto viene un arrebato que lleva a esos límites, pero ¿cuál fue la ganancia? Yo más bien veo que por el contrario, si los partidos están precisamente tratando de buscar en pleno proceso electoral, reposicionarse, convencer a los ciudadanos de que se han transformado, de que se han renovado. Y de pronto estas cosas lo único que hacen es decir, oye, no, pues ¿cuál renovación? ¿Cuál nada? ¿No? Sigue siendo lo mismo, sigue siendo el carácter autoritario, porque no están de acuerdo contigo tus críticos. Entonces sí, son retrocesos. Hemos hablado de los retrocesos que se han dado en este gobierno en materia electoral. En libertad de expresión también, ocurrió también con Carmen Aristegui, por supuesto. Entonces hay retrocesos, sí, desde luego que hay retrocesos. No al grado de regresarnos a hace 50 años, pero sí en esa dirección.
Bueno, a mí me cuesta naturalmente Me trabajo imagino, nos imaginamos. hablar del tema, más le costará a mi compañero Leonardo Curcio, que fue el principal afectado y a quien agradezco, ya lo hice en mi espacio periodístico, pero que agradezco públicamente el que, bueno, pues esa integridad que lo llevó a dejar un noticiero de 18 años por sus dos compañeros de hace 12 años en la tertulia. Gracias, Leonardo. Por fortuna tenemos otros espacios, tenemos esta casa en la que hemos podido decir todo lo que pensamos. Y creo, José Antonio, que en efecto haces la pregunta correcta. ¿Cuál es la ganancia? Y pues más allá de mandar una señal, por cierto, oprobiosa, de que comentaristas como nosotros no tenemos libertad de expresión en algunos medios, pues no veo, más allá de mandar una señal, que por otra parte creo que se les va a revertir. Entonces yo quisiera dedicar los minutos que me quedan a citar, y le voy a reventar a Leonardo esa posibilidad, citar el magnífico artículo que escribe él mismo en el periódico El Universal hoy, hablando de su, digamos, su renuncia a Enfoque, porque creo que pone el dedo sobre la llaga y sobre todo tiene un valor agregado, que es despersonalizar esto. No habla de él, no habla de Ricardo, no habla de mí, y menciona que ve 4 cosas que le dan gusto o de las cuales hay necesidad sobre las cuales hay que actuar. La primera es que la sociedad pide y aprecia congruencia. Eso es lo que él percibió después de una semana de haber anunciado su salida. Y es una cosa muy importante que la sociedad pida eso y que muestre que aprecia la congruencia, en este caso de Leonardo Curcio. La segunda es que la ciudadanía tiene derechos, ¿sí? Que la propiedad privada de un medio sí te permite que se despida a 1, 2, 3 colaboradores o a que fuercen la salida de un conductor, pero no sin explicación. Eso lo señala muy claramente. El tercer punto que hace él es la necesidad de profesionalizar a los medios, porque cuando se junta la toma de decisiones editoriales con la propiedad estamos en problemas. Entonces, la necesidad de profesionalizar, y finalmente el ecosistema, y me parece el punto más importante es que el ecosistema, así lo pone, por eso uso la palabra, ahora lo explico, inhibe el desarrollo autónomo de los medios. ¿Qué queremos decir con esto? Que mientras las radiodifusoras, tele y radio, sigan dependiendo del dinero público, pues como dicen por ahí, el que paga manda. Bueno, a mí me es tremendamente difícil hablar de esto. Primero quiero agradecer a todos ustedes las expresiones públicas que han tenido. La verdad es que son cosas que uno se lleva puestos en la vida. Tu carta, María Amparo, me propuso María Amparo un día antes de que renunciara: sálvate tú, déjanos a nosotros. Lo valoro enormemente. Es durísimo, pero para mí este es un tema no personal. Yo pues mi vida la he hecho y la seguiré haciendo, y por supuesto creo que el gran tema a discutir ahora es la condición que tiene este país en esa materia. Yo creo firmemente que la libertad de expresión es la madre de todas las demás libertades, que no hay manera de plantearnos un estrechamiento de las libertades sin que se estreche, digamos, de la libertad de expresión, sin que se estreche en general el tipo y la calidad de la democracia que tenemos, que las audiencias tienen derecho a estar bien informadas, que la gente está pidiendo. Lo decía María Amparo citando el texto que el día de hoy publico en El Universal. Lo primero es un gesto inspirador, digamos, es que la gente haga lo que es correcto. O sea, verdaderamente estoy asombrado de la calidad y cercanía de mis compatriotas, de mis conciudadanos, de decir: señor, hizo usted lo correcto. Y te premian por eso, o sea, porque hizo... Yo decía, ¿en qué país vivimos que a un señor le reconocen que hizo lo correcto cuando no tenía más remedio que hacerlo? Era mi deber. Por tanto, creo que ahí hay una reserva muy importante que yo valoro. Lo segundo es que las audiencias tienen derechos. Esa parte se trató con el tema de Carmen y otros. Yo no discuto que los dueños de los medios tengan derechos, son su propiedad, pero al mismo tiempo son una concesión, y hay audiencias que existen y que están pidiendo pues una explicación fundada y motivada de por qué en un año electoral descarrilas una tertulia. Decir, como dijo el presidente de la compañía en la que yo trabajaba, que fue por razones comerciales,
sociales, pues a mí me parece que es un argumento, ya las redes sociales lo dijeron, que las audiencias, por supuesto, o no entienden o no comparten. Yo claramente no lo compartía y así lo hice ver. Pero el punto central es este del ecosistema. O sea, no podemos tener una democracia y una deliberación sana si tienes una combinación de dos factores. Por un lado, una cantidad enorme de financiamiento público a los medios de comunicación que a mi juicio debería revisarse. En un país que tiene tantas necesidades, no veo por qué el dinero público tenga que estar yendo a financiar efectivamente grupos privados si no se demuestra una utilidad pública. O sea, ahí hay un punto central. Yo creo que ganar dinero es legítimo, que efectivamente los medios tienen derecho a hacerlo, pero con un apropiado balance y decir, a ver, yo las campañas que recibo o los anuncios que recibo, desde Proceso hasta Reforma, medios de comunicación electrónicos o el que ustedes quieran, medios de comunicación digitales, deben acreditar que la publicidad que reciben es para atender interés público y no solamente sus propios intereses. Y el punto de las empresas, pues no profesionales, es que tienes se desdibuja el propósito de un medio y de una concesión, que es defender el interés público y plantear, digamos, contenidos que amplíen la democracia y no solamente decir, como esto es mi responsabilidad, yo tomo efectivamente las decisiones. Yo lo lamento, de verdad ha sido muy doloroso para mí, pero al mismo tiempo pues no tengo más que agradecer a instituciones de este país, a comentaristas, a colegas periodistas que pues en este trance me hayan apoyado. Y hago votos para que esa agenda que describo ahí sea la que avance. Finalmente uno pues es de equipaje ligero. Se parece mucho tu caso al de Carmen Aristegui. El de Carmen Aristegui también se le pidió que despidiera a quienes habían colaborado en la investigación de la famosa Casa Blanca de la familia presidencial, sabiendo de antemano que iba a decir que no. Aquí están ustedes como capitanes, se hunden con su barco, no pueden decir que se vaya la tripulación, quitemos peso y sigamos en el barco. Bueno, sí se puede, sí se puede, Es la no se norma. debe. pero quedaría aquello dañado de manera fundamental. En el caso de Carmen fue por una revancha. ¿Cómo es que me van a quitar lo de la casa y exhibirme de esa manera? En el caso de ustedes es distinto. En el caso de ustedes es por haber tocado un punto que va a ser importante, que es y va a ser importante. Esa idea detrás, que ya lo hemos visto y lo seguiremos viendo, detrás de la propuesta aparentemente muy positiva del PRI, quitémosle a todos los partidos el financiamiento y quitemos a los plurinominales. El resultado, ya lo habíamos visto en esta mesa, es darle al PRI una ventaja fantástica. Lo que se hizo en el caso de la tertulia, es decir, oigan, detrás de esta propuesta no hay nada sano, sino hay algo muy malsano. Entonces allí es ¿quién es el que está irritado? El PRI. Pero si el PRI no se mueve por sí mismo, nunca se ha movido por sí mismo, salvo cuando dejaron Los Pinos por 12 años. Ahora tiene que ser algo más arriba del PRI, que también se molestó de la misma manera. Le molestó mucho que una jugada tan aparentemente inteligente, empleando la enorme resentimiento que hay hacia los partidos, se les se descubriera en el programa. Yo quisiera hacer, si me lo permiten, un último apunte. Yo veo tres grandes círculos del infierno de Dante en este tema. Por un lado, el más dramático de todos. Hay colegas que pierden la vida denunciando como periodistas el nexo político criminal. Eso es dramático. Lo segundo es, hay colegas que se inhibieron de hacer reportajes de investigación porque Carmen y su equipo perdieron el trabajo. El mío es, yo no dejo de perder el trabajo y me solidarizo con todos los demás colegas, los que pierden su vida y los que pierden su trabajo. Lo mío es una anécdota y yo puedo hoy estar en Televisión Nacional diciendo esto. Pero ojo, cuando hasta la opinión molesta, tú dices, oiga, una cosa es que los temas de investigación fueran estrechando efectivamente el espacio para discutir el tema, pero si ya hasta los temas de opinión generan esa molestia, no sé si fue efectivamente eso lo que detonó
la petición de que saliera a la tertulia y por consiguiente mi renuncia. Si es así, pues tenemos un tercer círculo para discutir esa esfera y creo que es, subrayo, más allá de lo personal, muy preocupante. Nos vamos, espérenos unos minutos y retornamos. Te cortaron la libertad de Ya ves, decir que... yo voy a denunciar. Ahorita después de este segmento. ¿Que quién es ese tal Tocqueville que es un subversivo de cojones? Que tenemos a don quiten. Alexis Oye, no, fichado. Que lo quiten a Tocqueville. Oye, me di... Hace apenas unos minutos mi compañero Leonardo Curcio decía, con toda razón, que la madre de todas las libertades es la libertad de expresión. Yo quiero ligar esto con la democracia porque, aparte de la libertad de expresión, la democracia requiere de cultivar dos virtudes más, que es el debate público y la deliberación. Y cuando digo debate público y digo deliberación es la crítica informada y la crítica razonada. Parte de lo que detonó la salida o el fin de la tertulia es, en efecto, el debate público y la deliberación razonada con respecto a los partidos políticos. Han planteado de una manera que yo juzgo clientelar, oportunista en el sentido que ocurre en la mitad del sismo y en un momento en que el desprestigio de la clase política no solamente venía creciendo, sino que se desata con la idea del dinero que se requiere para el sismo y el dinero que gastan las autoridades electorales y los partidos, y entonces pues quieren aprovechar para relegitimarse o para llevar agua a su molino o para, dije yo en la tertulia, para ganar el aplauso fácil, una propuesta que por un lado no tiene ni pies ni cabeza, aunque como diga Lorenzo, sí le da ventajas al PRI. Le da ventajas al PRI en primer lugar porque siempre el que sustenta el poder en ese momento pues tiene más posibilidades de desviar recursos públicos. Ahora bien, ya hay pluralidad, el PAN tiene pues más de la mitad de los gobernadores, también le tocaría al PAN o al PAN-PRD, Morena tiene la mitad de las delegaciones, en fin, el que está en el poder es el que puede desviar los recursos. No tiene ni pies ni cabeza tampoco, porque sabemos todos que esa no va a pasar. Y además no va a pasar esa iniciativa. Y además tiene consecuencias nefastas, más allá de que podría reducir la pluralidad en este país, que es darle un trozo todavía más grande a la élite del poder, en particular a la élite económica, para definir las políticas públicas en este país. Entonces, ¿se vale hacer propuestas de distinta naturaleza? Yo no estoy de acuerdo con el sistema público de financiamiento público tan generoso como el que tenemos y creo que requiere reformas, pero hay que hacerlas de manera razonada y no mintiéndole a la ciudadanía sobre cuáles son las consecuencias de estas propuestas. Y sobre todo no puedes mentir desde el Estado. O sea, yo creo que hay ciertas funciones que los partidos políticos o quienes tienen una responsabilidad en la escena pública, digamos, van variando. Si tú eres un partido de oposición y estás en la quinta de las minorías, pues tú puedes decir lo que te dé la gana y no tiene ninguna consecuencia. Pero si eres un partido con responsabilidad de gobierno, tú no puedes, y además eres la mayoría en la Cámara de Diputados, no puedes decir, hagamos esto como si fuera cualquier cosa. A ver, las consecuencias de esa propuesta son terribles. Le preguntaban a Enrique Ochoa, oiga, si fue el propio Zedillo el que defendió el modelo del financiamiento público por la intromisión económica de los grupos, en fin, empresariales, y dos, por el narcotráfico. Y dicen ellos, México ha cambiado, y yo estoy de acuerdo con el presidente del PRI, México ha cambiado para peor.
Hoy las posibilidades de que el financiamiento del narco se meta a la estructura son enormes y el poder económico de los grandes grupos es mucho mayor que hace 20 años. En consecuencia, hay que blindar con financiamiento público. Eso no quita que tú digas, oiga, métale un recorte impresionante. O sea, el poner a dieta el financiamiento público y decir, a ver, me van a hacer campaña mes y pico y los topes de campaña van a ser de tanto, es otra cosa muy diferente. Por tanto, sí me parece absolutamente populista y popular, porque el 60% de los compatriotas dicen, sí, están tan enojados con los partidos políticos que dicen, sí, quítalo. Insisto, yo creo que cuando eres el partido de la mayoría, hacer esas propuestas es claramente mandar el mensaje que has perdido el sentido de Estado. Y cuando pierdes el sentido de Estado y la trascendencia que tiene, digamos, en este caso, una fórmula que ha permitido la competitividad de estos años, competitividad política me refiero, estamos ante un problema muy serio. El optimismo de Leonardo Curcio me gusta. Pierdes el sentido de Estado. Ahí vas. Yo digo que no hay Estado en México. Hay un grupo que gobierna y de instituciones pero Estado como tal, pero en fin, dejémoslo. Vamos con el optimismo. Hay un Estado. Bueno, a raíz de lo que pasó con ustedes, se ha discutido que el conjunto de recursos que se gastan por parte del gobierno, no del Estado, del gobierno, en esto de la propaganda y los comerciales, etcétera, es de alrededor de 30,000 millones de pesos. Bueno, si eso también se recortara, que se diga, se recortan los gastos de los partidos y se recorta el gasto del gobierno, en donde para el quinto informe, yo no sé cuánto se gastaron en camisas del presidente, pero se debieron de haber gastado un dineral porque salía en cada página completa de periódicos el presidente con su camisa distinta, etcétera, muy elegante. Eso no tiene mayor sentido, y menos en un país tan pobre. Es ahí donde vamos a preguntarle al PRI si estaría de acuerdo en que esa parte se cortara de una manera tan drástica o más drástica que el financiamiento a los partidos. 30,000 millones de pesos, dices, que es más del doble de lo que van a recibir los partidos para el año electoral del 2018, porque se calcula en 12,000 millones de pesos por fondos federales y por fondos locales. Pues estamos hablando aquí del más del doble, y por eso decía, oye, pues al PRI le caería perfecto que los demás partidos se quedan sin dinero para las campañas y para la propia sobrevivencia de los partidos, para los gastos ordinarios, y nosotros contamos con una cantidad, esa entre otras, pero por lo menos una cantidad muy fuerte de dinero que a final de cuentas desde el gobierno se puede utilizar en favor del PRI. Y en ese sentido ahí estaba un poco la trampa que está planteando el PRI, aprovechando la animadversión y el enojo que hay de muchos ciudadanos contra los partidos. Pero yo creo que además de recortar, no solo por razones, digamos, ahorita coyunturales, es decir, ese dinero, como se ha mencionado también, debería de canalizarse a la reconstrucción, casi podría cubrir la parte de la reconstrucción, es, retomando la idea de Leonardo del segmento pasado, es tenemos que fortalecer, tenemos que proteger al sistema de medios de comunicación, de no ser tan vulnerables como lo son ahora por el financiamiento público. Se tendría que ver de qué manera efectivamente puedes tú proteger a los medios de comunicación de esas influencias que vienen, y en cualquier momento está la tentación, porque de lo contrario no acabamos de avanzar en esta parte de la democracia. Yo creo que para fortalecerlo hay que retomar la propuesta de Peña Nieto. Hay que crear un órgano que distribuya técnicamente esos recursos. Solo quería agregar eso. Claro, transparentemente. Claro, lo mencionas tú en tu artículo de ahora. Esa es la forma en la cual sí puedes efectivamente quitarle esa influencia, esa capacidad de vulnerar la libertad de expresión en los medios privados, y decir, ok, que se administre de otra manera y que se proteja. Incluso yo digo, bueno, esta comunicación tan cara, política del gobierno y los gobiernos en general, pues se les pueden dar los tiempos del Estado que ya están, que se les dan casi enteramente a los partidos y a las autoridades electorales en tiempo electoral, y decir, oye, la parte de comunicación que tienen que tener los gobiernos, no se trata de quitarles todo, porque a veces es necesario, importante que comuniquen cosas de políticas públicas, bueno, que usen los tiempos del Estado. Hemos tocado las consecuencias, tanto Leonardo como yo, las consecuencias, digamos, políticas
en términos de equidad, pluralidad e influencia desmedida del narco o de los empresarios en las elecciones, que serían las consecuencias de quitar en su totalidad el financiamiento público. Pero creo que Lorenzo regresa la discusión otra vez con razón a la cuestión pues electorera de decir lo vamos a quitar porque pues hay que ahorrar recursos y yo le voy a decir a la población, fíjate, yo me voy a sacrificar por eso. En primer lugar, quiero darles un dato que descubrí esta mañana. Parece que el dinero les sobra a los partidos porque hice un estudio de lo que se gastan en las campañas en las campañas a los gobernadores del tope, que es muy alto, ¿sí? de campañas. ¿Y cuánto crees que reportan los partidos que se gastan de ese tope de campañas? El tope de campañas puede variar desde 280 millones de pesos en el Estado de México hasta, no me acuerdo qué estado, que tiene Coahuila, que tiene 18, ¿no? 18, o sea, sí. ¿Cuánto creen en promedio que se gastan todos los partidos en todos los estados? El 34%. Digo, si ustedes quieren creer, ese es el dato que está reportado por ellos. Reportan, o sea, sí, en efecto, les sobra. Así el 60 y tantos por ciento no los podrían regresar y esa propuesta, pues sí, yo se las tomaría a los partidos. 34%, ¿sí? En promedio. Bueno, y la otra cosa es la que tú dices, si de recortar dinero razonadamente se trata, ahí tenemos, y también te doy la cifra, de publicidad oficial el año pasado, 9,000 millones de pesos. Sí, vamos a tener que llegar a los 22,000 de los partidos, 9,000. El famoso ramo 23 o fondo moches, que es lo que se llevan los diputados para ir dándoles a sus estados, ustedes se acordarán, si no se lo recordamos al público, es un fondo que se auto-otorgan los diputados para después bajar a sus estados en materia de infraestructura, obra pública, etcétera. Son 10,000 millones. Y vamos a llevarnos un cachito también de los diputados, que son las famosas asignaciones a grupos parlamentarios, que es un dinero que también se autoentregan y del cual no rinden cuentas. Ya llegamos a los 22, no toquemos a los partidos. ¿Sí? O sí ahí está, o sí toquémoslo, pero si de resolver el problema de los 22,000 millones se trata, ahí de un plumazo tenemos 3 partidas. Yo, por supuesto, tomo irónicamente lo que me dices del Estado, pero alguien debería en algún lugar de este país decir, señores, seamos serios. Aparte de conservar el poder, esto que Sergio Aguayo en algún momento escribió de la seguridad del régimen o la seguridad de la nación, dirían, oiga, seamos serios, tenemos 10 narcogobiernos en todo el país. No sé cuántos alcaldes ha matado el narco y el dinero de las organizaciones criminales. Ya dejo de lado todo lo de los constructores, de todos los empresarios que se meten en las campañas, que es ilegal y debería ser denunciado. Pero tú dices, oiga, seamos serios, tiene usted 10 narcogobiernos. ¿Qué quiere ser una narcorepública con tal de conservar usted el poder? A eso me refiero con Estado. Alguien en algún momento tiene que decir, mire, a pesar de que queramos conservarlo, el costo de quemar las naves, la nave del Estado y permitir que los grupos criminales o intereses crematísticos de este país capturen completamente las instituciones, van a llevar al colapso de la República. A eso me refiero con sentido de Estado. Es decir, es mucho más grave perder eso que ellos pierdan una elección. Ahora, que lo pierdan o ya lo perdieron. En buena medida ya lo perdieron. Y volvemos a la discusión. Quiere decir, si hay 10 como tú propones, narcogobiernos, quiere decir que no hay Estado. No es algo que vaya a pasar, es algo que está pasando. Pero la parte sana del Estado debe rescatar eso. A ver, si tenemos poquito, Lorenzo, yo creo que ese poquito hay que resguardarlo y hay que potenciarlo. Sí creo que tenemos un compromiso por la reinstitucionalización de este país y eso incluye a los partidos, incluye a los gobiernos, pues eso, incluye al Estado con el que tienes todo el derecho, ¿sí?, de estar enojado y cuestionar su existencia o de dudar de su existencia. Nos vamos a un corte y regresamos con un buen tema. Quédese con nosotros. Y en los días pasados, finalmente, Margarita Zavala anunció su salida del PAN y su pretensión de irse como candidata independiente a buscar la presidencia de la República. Era algo que se estaba gestando desde mucho tiempo atrás, es algo que se veía que podía ocurrir. Aquí varias veces platicamos que se veía como aquel juego del chicken o de la gallina, en donde los dos
carros van confrontándose y no se les veía a ninguno de los dos actores, por un lado a Ricardo Anaya, por otro lado a Margarita Zavala, con Felipe Calderón al lado, la intención de hacerse a un lado. Es decir, van en ruta de colisión y si ninguno de los dos se mueve y no se ve quién se quiera mover, van a chocar y ese fue el choque que ocurrió el jueves y el viernes pasado. Es decir, la ruptura en donde finalmente Margarita dice, yo ya no tengo nada que hacer aquí, me están cerrando todas las puertas, no se ve que vaya a haber un proceso abierto, equitativo, etcétera. Anaya está manejando desde su cargo del presidente del partido todas las variables para él quedarse en la candidatura, entonces yo me salgo. Yo tengo la impresión de que dentro del frente, gente de los que están impulsando el frente, ellos mismos, el propio Anaya, una de dos, o calculó que no se iba a salir Margarita Zavala a pesar de todo, dijeron, no se sale, puede llegar a alguna negociación, como ocurre a veces en muchos partidos, o bien que en caso de salirse y que se concretara esta ruptura, en realidad se iba a llevar migajas, como han dicho. Se va a llevar migajas, no se va a llevar gran cantidad de votos. ¿Quién sabe? Habrá que ver las encuestas que ya empezaron a surgir, a ver de qué tamaño es el daño para el PAN y el Frente. Porque si se lleva, yo digo, de entre 5, 6, 7 puntos Margarita, que se los quite al Frente, el Frente puede caer de manera significativa. E incluso yo podría aventurar que si el daño es muy fuerte o significativamente fuerte, al grado en que el Frente deje de ser competitivo, hasta ahora lo ha sido, con Margarita como una posibilidad, pero el Frente sumando y todo, decir, oye, sí es competitivo frente a López Obrador, que es el rival a vencer. Si deja de ser competitivo, la propia candidatura de Anaya va a empezar a tambalearse. Bueno, pues yo creo que aquí se invierte esa máxima de Winston Churchill de unidos hasta la victoria, es unidos hasta la derrota. Eso es lo que demuestran los dos, porque he escuchado mucho que si la obcecación del poder de Ricardo Anaya, aquí sí hay dos obcecaciones de poder del uno y del otro, porque lo que se están jugando o lo que han puesto por delante de cualquier otro bien público, ¿sí? Si es que podemos considerar que es un bien público, una candidatura, o la posibilidad del Frente, es que ellos han puesto por delante su su interés privado. Personal. Porque además, migajas o no, es muy posible que la próxima elección, si hacemos caso a las encuestas de hoy en día, hoy mismo salió por la mañana una de Buendía y Laredo, si hacemos caso a las encuestas, esas migajas, José Antonio, y pueden ser unas migajas mucho menores que el 5, el 6, el 7, el 8% que se podría llevar Margarita Zavala, sí son las que creo que van a determinar la próxima elección. Mucho se ha dicho que en las elecciones pasadas siempre se han decantado por dos punteros, ¿no? Yo creo que dadas las condiciones del país, en esta ocasión sí llegaríamos a tercios en el 2018. El Frente, por un lado, si es que prospera todavía, la alianza PRI, Verde, PANAL, PES, no sé, el PANAL ya ha dicho que está coqueteando con el Frente, y Morena PT finalmente. El Frente es todavía, después de la encuesta de fin de semana que, insisto, levantó Buendía y Laredo, es muy competitivo tanto con Anaya al frente como con Margarita Zavala, no así con Moreno Valle, pero es muy competitivo. En una gana López Obrador y en la otra quedan empatados. Que más o menos ellos así han dos, estado, que es más o menos como bien. Pero igual en fin, que cuando pones nada más candidato panista, la verdad es que la diferencia entre Ricardo Anaya y Margarita Zavala no era demasiado. La franquicia pagaba. El tema es cuando la franquicia se vuelve un problema. Es decir, ¿cuál es el problema del Frente, como yo lo veo, y en un momento entra la Margarita Zavala? Que tú apuestas a ser un aglutinador y resulta que empiezas a dividir tu partido. Es decir, Santa Claus puede hacer todo en la vida menos no dar regalos. O sea, el Frente aglutina, y si de entrada tu gente te está diciendo, oye, sí aglutina, pero es para que tú te quedes con el cargo, y el dirigente Anaya dice, tú espérate, tranquilamente ya te diré efectivamente cuándo puedes competir. Y Margarita Zavala le pregunta, ¿y en qué condiciones vamos a decidir? Igual que se lo preguntó Moreno Valle, igual que se lo preguntó Silvano Aureoles. ¿Y en qué condiciones vamos a competir con esto? Ya les avisaré yo en qué condiciones va a ocurrir. Y claramente la lectura, pues este señor va a decir, es un hecho consumado y yo soy su candidato. Pues yo creo que ciertamente Anaya ahí sí pierde duramente, porque finalmente la idea del gran aglutinador, que era el elemento, digamos, para confrontar
básicamente al López Obrador o al PRI, pues finalmente se diluye. Y 8 puntos no son migajas, 8 puntos son muchos y te permiten hacer 2 jugadas que rápidamente enuncio. Uno, efectivamente derivar hacia el midismo en caso de que Mid fuera el candidato a la presidencia por el PRI y que se, digamos, conforme esto que López Obrador ha llamado el PRIAN, y entonces ese bloque ya lo enfrente, o sea, Mid más el calderonismo, más la estructura que queda del PRI, o si Margarita Zavala crece mucho, que habrá que ver, yo creo que francamente hay poco espacio, se podría efectivamente presentar ante Anaya y decir, a ver, no solo tengo 8 puntos, tengo 20 puntos, y por consiguiente o me tomas en cuenta o no hay posibilidad de que avance la tuya. Más o menos lo veo así. Hay una interpretación, la que aparece en la revista Proceso de esta semana, donde abiertamente la revista señala que la decisión de Margarita Zavala está como parte de una jugada del PRI, que le conviene mucho al PRI esta forma en que se está desdibujando el frente. Bueno, es una interpretación, yo no digo que sea correcta, pero Eso. pudiera ser. No le regatemos al PRI también esas posibilidades. La otra candidatura femenina, alguien hoy en la mañana se enojó porque yo ponía la figura de Margarita Zavala con la de su esposo y señalaba que eso es injusto. Yo no veo cómo se puedan separar. Pero en fin, hay otra candidatura independiente que es así, juega en otra dimensión y que es la de Marichuy, la representante de los intereses de lo que queda de las comunidades indígenas. ¿Cuánto quedará de ellas en porcentaje? ¿Será el 10% de nosotros como país? Serán... Por ahí va, ¿no? Pero es una candidatura independiente muy interesante. Esa sí no veo que tenga que la explicación de los intereses personales de Anaya y Margarita y de sus grupos. Es algo como de otra dimensión. Personalmente sí creo que le va a quitar votos a Andrés Manuel, porque quienes apoyen a las comunidades indígenas pues tenderían a ser más o menos de izquierda. Claro. Y sin embargo, creo que tiene una legitimidad esa candidatura que no va a ganar la presidencia, pero que quiere usar la coyuntura para resaltar uno de los olvidos históricos. Ese tipo de candidaturas me gustan. Puede jalar votos esa candidatura, no solo de izquierda, sino de quien no tenga para dónde votar, que no le resulte ninguno de los que sí compiten convincente, y puede ir a dar su voto ahí simbólicamente a apoyar esa causa, aunque no sea propiamente de los sectores más de izquierda. Creo yo que puede tener ese efecto. Pero volviendo a lo del PRI, yo sí creo que el PRI, claro que le conviene, y creo que estuvo actuando desde afuera en ese sentido, la ruptura de Margarita, para que se desplome el frente, porque es la posibilidad que tiene el PRI para ubicarse en segundo lugar y competir. Es decir, primero tenía que debilitarse el frente, o fracasar el frente, o dividirse el PAN, o todos los anteriores, para que entonces sí el PRI pueda crecer y pueda posicionarse en el segundo, y en esa posición empezar a recabar votos de otros lados, votos útiles de panistas, por ejemplo, es muy posible, y entonces sí, ubicarse ya frente a López Obrador a competir directamente por la presidencia. El PRI creo que está de plácemes con esto. Siempre que se mide el candidato, ¿no? Sí, con vida de candidato eso podría pasar. Ahora, una cosa es que le convenga al PRI esta decisión. Una segunda cosa, que también la creo, Lorenzo, es que lo esté propiciando el PRI como lo propició en el caso del Estado de México. Y otra cosa es culpar al PRI por eso, porque si culpamos al PRI estamos diciendo que Margarita Zavala es una de dos cosas, ¿sí? O perversa o tonta. No creo que sea ninguna de las dos cosas, ni perversa ni tonta. Tiene legítimas aspiraciones presidenciales y tiene una trayectoria. A mí me molesta, por ejemplo, no que la unan como tú lo hiciste hoy con Carmen Aristegui,
que la unan con Felipe Calderón, quien fue presidente y a quien acompañó durante los 6 años. Lo que me molesta es que no se refieran a Margarita Zavala por su nombre y digan la señora Calderón. Eso sí me parece realmente pues insultante, ¿no? Pero lo que tú dices, sí, o sea, ella, si corre en la campaña, tendrá que disociarse. Y segundo, Anaya, si me pones quién falla aquí, Zavala, Anaya, bueno, Anaya sí tiene una responsabilidad como líder del partido y creo que la primera responsabilidad de un líder de partido es mantener a su equipo unificado. Y si Anaya no ha podido hacer esto y ha permitido primero la disidencia de los senadores y después la disidencia de quizá la panista con mayor trayectoria hoy que pueda competir, ¿no? Se juntan las dos cosas, trayectoria y posibilidades de competencia, pues realmente es un fracaso en el sentido de liderazgo. Yo hago votos porque el frente siga de frente, pero... Yo creo que tenemos un, digamos, postulado mayor, que es a mayor atomización mejor para el PRI. O sea, la teoría de Estado de México sigue siendo cierta, o la teoría de las federales últimas. Es decir, mientras más atomices, mejor, porque yo tengo la estructura más grande. Y ahí, digamos, el postulado menor, que va desde la candidata zapatista, que pues por supuesto va a atomizar el voto del López Obrador, y si gana o la elección es como la del 2006, va a decir los zapatistas le jugaron, porque así también es Andrés Manuel López Obrador, como digamos señaló a Patricia Mercado como responsable, digamos de que una de las responsables de que no ocurriera. Por tanto, yo creo que las dos cosas son ciertas, o sea, hay un plano mayor, que es el PRI, dice, divídanse, mientras ustedes se dividen, para mí es mejor, y el otro es, hay candidaturas incluidas. Por eso es muy interesante el razonamiento de Emilio Álvarez y Casa, pero ya no nos da tiempo de abordarlo. Sí, bueno, sí, se nos terminará el tiempo, regresamos al último segmento. Bueno, y en este último bloque les propongo que le echemos un vistazo a la crisis política española. España es un país que se cita mucho en los manuales de ciencia política como la transición más exitosa, junto con la chilena, pero la española era todavía más exitosa, proceso constituyente interesante, votado mayoritariamente en Cataluña, debo decir, y en estos momentos entra en una crisis que tiene elementos interesantes. La comunidad autónoma catalana decidió en unas elecciones polémicas, digamos, dividir el Parlamento entre proindependentistas y antiindependentistas, exactamente a la mitad. Y el gobierno de Carles Puigdemont convoca un referéndum que pues no es un referéndum legal, es un referéndum que se convoca contra el parecer de las instituciones españolas, y ahora tenemos pues un desafío enorme, un desafío que es probablemente mañana proclamen la independencia de Cataluña, y mientras esto ocurre pues un montón de empresas han decidido quitar su razón social de Cataluña, lo cual demuestra que el capital no tiene patria, pero también demuestra que la intransigencia política y el nacionalismo radical no le interesa la prosperidad de la gente, que tienen otra lógica que en este caso habrá que revisar. Yo creo que hay, por supuesto no nos da tiempo de revisar en su totalidad el problema, pero hay un hecho catalán efectivamente diferenciado, pero hay también una política española muy descompuesta. Y entonces hoy escribía Joan Alcázar, un profesor español, decía, a ver, ¿el problema es Cataluña o el problema es toda España? Y yo creo que vale la pena que le echemos un vistazo. Muy buena idea. Un punto. Eso de que el nacionalismo tiene un costo económico, depende de qué nacionalismo sea. En el caso mexicano, de su independencia, se creyó, claro que tuvo un costo económico enorme, pero al principio se argumentó que una de las razones de la independencia debía de ser económica, que México ganaría un montón, ya que hasta antes de la independencia, de la riqueza que se generaba en el país, se iba a España la mayor cantidad para los gastos de España, para los gastos de Cuba, los gastos de Centroamérica, los gastos de Filipinas, los gastos de la Florida. Bueno, México daba entonces para mucho. La verdad es que sí tuvo un efecto económico muy negativo, pero en principio no es necesario que el nacionalismo sea visto como un costo económico. Pero en el caso de Cataluña, sí. Intransigente, sí. Bueno, creo que la historia sí dice que en términos generales suele tener y haya un ganador y un perdedor. Aquí creo que los perdedores serían los dos, y por eso tiene razón en la cita que hace Leonardo, de que el problema es de España y es el fracaso también de la política, en este caso de la política de Rajoy, y apoyada un día después, creo que fue,
por el rey, ¿sí? Que decepcionó. Además decepcionó, creo que incluso a los no independentistas, a los no autonómicos también les decepcionó que el rey no saliera un poco es la única gracia que le veo yo a una monarquía, ¿sí? Que el rey se pueda poner por encima de un mandatario que finalmente fue electo por solamente una parte de la población o que recibió en el Parlamento el mandato por parte de la mayoría parlamentaria o por el gobierno de coalición. En ese sentido es de España, dirigida por Rajoy, que fracasó en la política, ¿sí? Tenía que haber, hace rato hablábamos de Margarita y de Zavala, o sea, un gobernante que no es capaz de mantener unida a su nación. Me hago cargo de que esto no es una cuestión nueva, ni llegó con Rajoy, que viene de hace tiempo, pero sí había maneras, y cuando menos, si no de mantener a Cataluña dentro, cuando menos de haber tratado este referéndum que fue un estrepitoso fracaso y que llevó a más nacionalistas o a más autonomistas a salir a las calles. De otra manera, decir, hagan ustedes su referéndum, no es vinculatorio, no se puede proceder a la independencia, y tú lo decías la vez pasada, sí debería de siempre haber una cláusula de salida. No la hay en la Constitución española, la quieren invocar, y bueno, pues provocó que un gobernante incompetente llevara al límite las cosas. De los costos económicos que se habla de esta separación, bueno, empezó a aflorar en estos días. Después del plebiscito empezaron muchas empresas a anunciar que se irían, pues, harán sus cálculos. Quizá también tienen temor de cómo se va a resolver ese asunto, porque parte de los costos económicos de la independencia de México fue por la forma en que se logró la independencia, es decir, la violencia. Cuando se logran de manera pacífica, legal, igual y los costos no son tan altos, pero también por razones económicas y de mercado. Si Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea, pues muchas empresas dicen, pues vamos a quedar fuera de la jugada, nos vamos de aquí. Aquí la pregunta que yo tendría, sin tener la respuesta, es, ¿no será que estos avisos de decir, oigan, el costo económico sí puede ser incluso mayor del que pudieran haber calculado los catalanes que se quieren separar? Y que en un momento dado digan, caray, pues vamos a pensarlo mejor. Porque como en el Brexit de pronto hubo mucha gente que se arrepintió, pero ahí ya no había mucha vuelta para atrás. Aquí todavía hay un margen, porque esto todavía no tiene valor legal. No se ha declarado ni siquiera como tal la independencia de Cataluña, y que de pronto digan, oye, es que el costo sí va a ser elevado para nosotros mismos, independientemente del que también sea para España. Pero para nosotros puede ser muy elevado. Piénsenlo mejor. Y la otra cuestión, estas que salen a marchar en contra de la autonomía, en contra de la independencia, mejor dicho, decir, bueno, también no son pocos, no son pocos. No. Y también la parte esperanzadora serían los que también salen a decir, hablemos, sentémonos a dialogar, vamos a dar una salida que no sea conflictiva, que no sea violenta, y quizá puedan encontrar algún punto de acuerdo por ahí que evite lo que de otra manera se ve muy complicado de resolver. Es muy complicado, y yo creo que hay que ponerlo también en sus justos términos. A mí el discurso del rey, poco duro, pero me pareció que en términos generales enmarca el problema que tienen. Y lo dijo también Alfonso Guerra, dice, oiga, con alguien que tiene una actitud golpista hay que sentarse a dialogar y tener todas las consideraciones. En este caso tú te saltaste a la torera absolutamente todo, invocas un hecho nacional diferenciado que me sigue sorprendiendo, porque en el caso, por ejemplo, de Italia con la Liga Nord, que dice que ellos quieren que la Padania se rompa de Italia por un discurso de una burguesía del norte de Italia absolutamente ominosa, la gente dice, oiga, pues ¿cómo se va a dividir un país? Cuando el principio diferencial, y comparar México con Cataluña, como lo han hecho muchos, dicen, oiga, una cosa es una colonia, que era sometida, que no tenía representación, y otra cosa es la integridad de un país. En este caso, España tiene 500 años como monarquía compuesta. Elliot tiene pues toda la teorización del Estado sobre eso. Es como si aquí en Nuevo León dijeran, ya estamos cansados de vivir con estos pobretones de Chiapas y nos vamos, y además reconozcan que somos diferentes. Yo creo que ese nacionalismo es un nacionalismo que sí divide. Es un nacionalismo que genera, en este caso, una ilegitimidad por los procedimientos. Es decir, oiga, usted es el presidente de la Generalitat, usted está convocando un referéndum que está fuera completamente de las normas. No me importa, lo sigo haciendo por el hecho diferenciado. Yo creo que pesa tanto el hecho nacional diferenciado como la integridad de los países, y efectivamente la posibilidad de que esas élites
una curiosa mezcla de burguesía catalana con radicalismo republicano y la CUP, que son antisistema. No sé. Esa es la mezcla Más del es la gobierno derecha. catalán. Sí. Pues son los tres, porque ahí tienes también la ultraizquierda y te dicen, queremos fragmentar. Y solo falta que digan que la sangre maqueta ha llegado, como decía el nacionalismo vasco, a contaminar el hecho nacional catalán. Yo creo que la manifestación de ayer, de 1 millón de personas diciendo, tenemos una democracia, y Felipe VI no es Fernando VII, En buena y hay hora. una constitución vigente, da como para que utilices los procedimientos. Yo creo que eso lo defenderíamos en cualquier parte del mundo, y yo lo defendería en la Plaza de Pero eso es lo que Rajoy debió haber hecho el día 1. No, pero eso es una mala permitir, política. por eso dije, o sea, está tratado con las patas este problema por parte de quien debería de, digamos, Pero yo- erigirse como el facilitador. Te hago una pregunta para nuestra audiencia. Si en Yucatán hicieran ahora un referéndum para Iría en decir, vamos contra. a hacer un reino yucateco, porque aquí están diciendo una república catalana, le dirían, Ajá, oiga, la república mal que bien somos una democracia totalmente rota, pero con procedimientos como para que ustedes inicien. Condenable, políticamente Leonardo. simultáneo. Si me preguntas, absolutamente condenable, y aquí estaría sin yo embargo, yendo en contra. Yo no lo estaría tanto. Yo, no. Si los absolutamente. yucatecos en su mayoría se quisieran No ir desean. como se quisieron ir, y varias veces, no una, lo que pasa es que no hubo quien los recogiera para darles... Como a Texas. sí. Las razones pueden ser totalmente emotivas, absurdas, etcétera. Pero es su derecho. Cataluña debieron de haberlo... Pero Yucatán las también formas- es nuestro. Pero las formas cuentan, que era lo que decíamos la vez pasada. Primero tendría que haber un movimiento en España para decir, tenemos que tener esta salida, este Brexit, esta posibilidad de Brexit, y después nos salimos. Pero ellos actuaron de manera ilegal. Es un golpe en contra de la Constitución. Casi todas las independencias son así. La norteamericana no le dijeron, oiga, vamos no a vas a ver ir a si... pedir permiso, vamos a pedir permiso, se lo tomaron. Pero si tenían, yo creo que hubieran perdido en el referéndum. Por lo que hemos visto, lo que sabíamos de antes y lo que hemos visto ahora, la mayoría no se iría por eso. No sería- Pero hubiera sido muy elegante y muy bien visto casi por todos. Ándenle. Tengan ustedes, aunque no sea vinculatorio, tengan su referéndum en paz. No hay Totalmente. guardias civiles que los golpeen, ni Policía Nacional que los golpeen. Por favor, pase usted a depositar su voto. La posibilidad es que no se hubiera dado la mayoría. Yo creo que el tema todavía da para mucho, veremos qué dice mañana Puigdemont, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos la semana próxima aquí en El Primer Plano.